queremos apoyar y queremos compartir con todos vosotros que estáis en el otro lado, es en el capítulo de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 5, ¿vale? Donde el encabezado dice Ananías y Zafira. Y pasamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Miren, nosotros le hemos puesto un título a esta porción de la palabra, donde le hemos puesto que Dios no puede ser burlado. A Dios no hay quien engañe. A Dios no podemos mentirle. Miren, engaño significa obrar con artificio o maldad a creer y tener por cierto o bueno lo que es malo. Y el concepto del engaño es hacer creer a una persona algo que en realidad es mentira. Y es ahí donde nos queremos apoyar, de que este matrimonio convino, hablaron en mentir, engañar. Hoy en día corren tiempos muy difíciles y no podemos dejar que el enemigo tome ventaja en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque este matrimonio nadie le exigía que dieran nada. Nadie le dijo que trayeran el precio de la heredad a los pies del apóstol. Nadie. Bien lo dice la palabra, que era suyo y que dándosela no se te retenía a ti. Todo era suyo. No era nada que... Pero a veces cometemos errores y fallos de los cuales al final nos arrepentimos. Porque Dios lo único que quiere es el bien. Y por eso le hemos puesto el título a este pasaje: Dios no puede ser burlado. Porque a Dios no hay quien lo engañe. Dios te conoce de arriba a abajo. Dice un texto de la palabra que dice: ¿dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea?
Y me gustaría que nuestro hermano Paco empezara hablando sobre la naturaleza torcida y deforme que había en este matrimonio. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 2 de este capítulo. La naturaleza torcida y deforme. Bueno, pues si me permitís, antes de entrar en la naturaleza en la que abrigaron este matrimonio, en los hechos que está relatando Ramón, quisiera más o menos situar el tiempo en el que ocurrió esta historia, ¿vale? Cristo muere, como todos sabemos, resucita al tercer día y hace una comisión, ¿vale? A una serie de discípulos, ¿vale? Una congregación, se dice que aproximadamente una congregación de 400, 500 personas, ¿vale? En los que fueron pasando el legado de las noticias de Jesucristo en la tierra, ¿vale? La historia esta se ubica en Hechos, el autor de Hechos es Lucas. El tiempo que cubre la historia de Hechos de los apóstoles, que dicen los teólogos que pudiera denominarse este libro o titularse Los Hechos del Espíritu Santo, ¿vale? Cubre un periodo de 33 años aproximadamente. Y la historia de Ananías y Safira se sitúa en el primer año, ¿vale? Entre el primer año o año y medio de la iglesia naciente y creciente, ¿vale? Quiero decir que era al principio, es lo que trato de decir. El objetivo de este libro era mostrar que el Señor había resucitado, pero no solamente que había resucitado, sino que Él desde el cielo, ¿vale?, seguía desarrollando la obra de la iglesia, pero ahora era a través de sus apóstoles y de la iglesia naciente y creciente, ¿vale? Porque bien dijo Él que sobre esa roca, que era Él, edificaría la iglesia, y estaba rodeado de sus discípulos en su momento, ¿vale? Entonces, ahora estaba realizando toda esa misión. Entonces, Cristo es el autor de esta iglesia, es la autoridad de esta obra, ¿vale?, llevada a cabo en la actualidad por personajes humanos, ¿vale? El tema central del cristianismo, obviamente, es Cristo. La fuente exclusiva del testimonio cristiano es la iglesia. La esfera de influencia del testimonio cristiano es el mundo entero, porque Cristo nos mandó, ¿a dónde? A todo el mundo, porque Él se dio por todo el mundo. Y el secreto infalible del testimonio cristiano es el poder del Espíritu Santo, ¿vale? En el contexto que se realiza esta historia, luego le explico por qué estoy hablando todo esto, ¿vale? En el contexto de toda esta historia podemos ver que los hechos estos ocurrieron todos en Jerusalén, porque la iglesia creció y nació en Jerusalén. En Jerusalén me refiero cuando ya los discípulos reciben la comisión, ellos se asentaron en Jerusalén. Aquí hay un versículo, Ramón, que me ha llamado poderosamente la atención, antes de entrar en lo que tú me has dicho. El versículo 32 dice: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. El escritor de Hechos resalta, ¿vale?, resalta que esto no era una obligación, no era una imposición, sino era por amor, ¿vale? La naturaleza deforme a la que tú te refieres, ¿vale?, era el plan trazado por Ananías. Si vemos en el capítulo 4, ¿vale?, en el último versículo del capítulo 4, el autor de Hechos, que vuelvo a repetir, fue Lucas,
resalta a Bernabé, a un tal Bernabé, natural de Chipre, ¿vale? En el que este hombre, ante los apóstoles y la iglesia, estaba siendo reconocido como un hombre íntegro, como un hombre honesto, como un hombre cristiano, y que hacía grandes ofrendas para impulsar la obra de la iglesia, ¿vale? El autor muy sagazmente pone como ejemplo, un ejemplo bueno, un ejemplo positivo que estaba dando cosas positivas a la iglesia, ¿vale? Acto seguido viene la historia de Ananías. Ananías es promovido a hacer esta ofrenda primeramente por los celos. Ese es el primer punto deforme en la naturaleza interna de Ananías. Los celos son malos consejeros. Por los celos, Luzbel, podemos entender, nos vamos al principio, tú sabes que a mí me gusta siempre ir al origen, a la fuente. Por los celos quiso Luzbel desbancar al propio Dios, para obtener el trono. Entonces, hoy en día, si nos damos cuenta, hacemos un recorrido histórico y actual en la sociedad. Por los celos no me importa pisar a quien sea, ¿vale? Y este hombre es promovido por la imagen que desprendía Bernabé, porque Bernabé había crecido muchísimo su personaje. La falta de fe es el otro punto. Y ya te dejo, con el último punto ya te dejo que tú desarrolles, ¿vale? La falta de fe porque este hombre pensó dentro de sí mismo, Guillermo: como este tinglao se venga abajo, voy a vender la propiedad, la voy a entregar y luego me voy a desengar. Yo le respondería hoy a Ananías: compañerito mío, aquellos que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Y el tercer punto es el amor al dinero. El amor al dinero se introdujo en su corazón, en su naturaleza, y lo que en un principio, que no dudo, en Ananías creció como la semilla de la palabra del Señor, se deformó esta naturaleza por darle, como dice la palabra del Señor, no le deis lugar al diablo, ¿vale? Dice el Señor Jesús, dice, no podemos servir a dos señores. O sirves a uno, o sirves a otro, refiriéndose a las riquezas. Desde aquí no estamos hablando que el tener dinero es malo, pero que el dinero no gobierne el corazón del ser humano. Porque como ejemplo podemos tomar a Ananías, que es el personaje que hoy hemos cogido, hemos elegido para hablar de este tema. El dinero se introdujo tanto en su corazón que se convirtió en aquello que lo gobernaba. Entonces, la naturaleza torcida a la que me ha remitido Ramón que exprese la naturaleza torcida y deforme de Ananías y permitida por su compañera Safira, veo tres puntos. Veo el celo, los celos porque Bernabé estaba haciendo las cosas bien y él quería ser igual, la falta de fe y el amor al dinero. Es lo que he visto, Ramón. Es lo que vemos y es lo que podemos llamar a la naturaleza torcida y divina. Torcida y deforme. ¿Por qué? Porque miren, si vemos este pasaje donde hoy nos queremos apoyar, vemos un entorno de familia, de hogar, de matrimonio, de creyentes que aceptan al Señor, que creen y procesan. Pero hemos dicho, o mejor dicho, ha dicho Paco, que este hombre lo que le pasó es que tuvo falta de fe, celo o envidia y el amor al dinero. Hoy nos podemos encontrar en muchas situaciones en las cuales quizás podamos reflejarnos en este pasaje. Cuando dejamos que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas, nos deforma. Cuando le dejamos
abierta la puerta al enemigo, nos va a tentar y nos va a hacer caer. Su trabajo no es otro que matar, hurtar y destruir. Y es a lo que ha venido. Hemos dicho que esto era en el principio de la Iglesia, cuando la Iglesia estaba empezando, después de la muerte de Cristo, a ser llevada por los apóstoles. Pero sobre todo me llama la atención de cómo una persona se puede torcer tanto. O sea, si yo he adquirido una naturaleza divina, he creído a Dios, he procesado la fe, he aceptado a Dios en mi corazón, pero que por querer aparentar lo que no soy ni lo que vivo, y luego el amor al dinero, puedo destruir mi casa, puedo destruir mi familia, puedo destruir mi hogar. Este hombre quería aparentar o quería ser semejante a la fama que había querido Bernabé. Pero dice la palabra del Señor que lo que hagamos para el Señor, lo hagamos de corazón. Y yo quisiera lanzar una pregunta hoy a la mesa y a toda la audiencia que nos está escuchando. ¿Por qué nos dejamos deformar? ¿Por qué dejamos que nuestras fuerzas se vengan abajo cuando debemos de dar la talla en todo momento y en todo lugar? Este matrimonio, el peso iba recaído sobre Ananías. ¿Por qué? Porque era el cabeza de familia. Y ahora dice que hablando con su mujer, porque dicho sea de paso, cuidado lo que hablamos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes de nuestra casa, somos ministradores de nuestras casas y debemos de ministrar la palabra, lo bueno, lo recto, lo justo. Somos hijos de Dios y como tales debemos de andar y caminar. Yo le haría una pregunta. Si siendo sacerdote de su casa, si siendo ministrador, ¿por qué dejó que el enemigo llegase a su corazón, como dice la palabra, y torciera estos pensamientos? Quizá es como bien ha dicho nuestro hermano Paco, porque dice, bueno, esto está empezando y quizá, oye, yo no me quiero quedar sin dinero. Y como dice el refrán, hombre precavido vale por dos. Puede ser. O porque amaba mucho el dinero, que también puede ser. O porque lo que le gustaba era ser aplaudido por los hombres y aparentar lo que no vivía, que también puede ser. Pero viendo todos estos puntos, podríamos decir que este hombre era un hombre que andaba de una manera bien, porque aceptó al Señor, creyó, aceptó, pero hubo un momento que hubo la duda. Y cuando el hombre duda, ahí empieza el trabajo de Satanás. Ahí es donde el enemigo tomó ventaja. Y cuando el enemigo toma ventaja en tu vida, o le dejamos de tomar ventaja en nuestra vida, todo se tuerce, todo se deforma. Este hombre aparentaba ser un hombre con piel de oveja, pero el enemigo se infiltró y le puso un corazón de lobo. ¿Y por qué digo esto? Porque por su fruto se define cuál es el árbol y de qué da. Si uno es un manzano, dará manzana, y si uno es un peral, dará peras, y si uno es un castaño, dará castaño. No sé si me estoy explicando. La naturaleza torcida y deforme nos lleva a vivir y a tener una piel de cordero externo y un corazón
de cabra, que aparenta lo que no es. Y hoy en día podríamos ver, porque donde queremos llegar es como le hemos puesto, Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. ¿Qué camino es el que usted está llevando en su hogar, su familia, su matrimonio, su casa? ¿Cómo está usted viviendo? Dice en Mateo 7, 15, 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Este matrimonio convino en vender una heredad que nadie le exigía que la trayera a los pies de los apóstoles. Pero dice la palabra que engañó no a los hombres, sino que ha engañado al Espíritu Santo y a Dios. Hemos dicho antes que donde te meterás que el ojo de Jehová no te vea. ¿Cómo actúa usted en su casa, en su familia, en su hogar? ¿Qué es lo que ministra? ¿Qué es lo que enseña? No podemos, en los tiempos que corremos, aparentar lo que no somos. Por su fruto, como dice la palabra, los conoceréis. Si tú tienes que dar fruto de Dios, porque tu naturaleza es divina. Pero si tú estás en el fruto humano o carnal, tus frutos van a ser carnales, donde el enemigo va a tomar ventaja, te va a robar la fe, te vas a hacer el ídolo que era en este caso el dinero, como este hombre lo codició, pensó, prevaricó, es decir, que no hizo caso a lo que escuchó, sino que él hizo su propio juicio y su propia, ¿cómo decirlo? Su propia solución. Él pensó dentro de sí. Pero no solamente estaba arrastrando su manera de vivir, sino que arrastraba a su familia. Y esto no agrada a Dios. El que usted haga lo que bien le parezca. Porque Dios no quiere ni falsos profetas, ni falsos hombres que aparenten lo que no son. Dios no quiere puros e íntegros de corazón. Hay intenciones que solo Dios las puede ver. Hay intenciones que... Hay un texto que me venía ahora mucho al corazón, Guillermo, que dice, ¿dónde mana la vida? Mana la vida del corazón. La vida, cuando tenemos el corazón, nuestras intenciones, y el Señor sabe que ve las intenciones. Por eso hay algo que necesitamos entender, que tus intenciones Dios la ve, y las intenciones nuestras también la ve, y ve nuestro corazón. Porque cuando nos estamos viendo en este pasaje, estamos viendo cómo Dios trata con el corazón. Cómo trata con el corazón de esa manera. Y el corazón hay que entregarlo por completo al Señor. Y Él, fíjate, si aquí nos estamos viendo que ve las intenciones, que las necesitamos entender, que Dios es un Dios que ve nuestro corazón. Y ve hasta donde nuestras posibilidades pueden llegar. Y hasta donde, si le damos el 100%, o le damos nada más que el 75%, o le damos el 20% de nuestro corazón. Pero por eso dice el Señor que Él mana en el corazón, mana la vida. Dime, Eduardo, ¿tienes el texto? Dímelo. No, el texto no lo tengo. Lo que sí sé que dice que al final que Dios ve la intención del corazón, dice que Dios nunca puede ser burlado. Lo que intentaban este matrimonio, porque al final cuando los dos han acordado esto, es porque al final antes hubo hubo en su intimidad, en su casa, dirían en ellos, vamos a decir tanto. Y ahí me da a entender que
era un matrimonio que se entendían para el mal. ¿Sabes dónde me lleva el Señor cuando estaba viendo esto? Cuando el pueblo nada más que hablaba una sola lengua y estaban unidos para hacer el mal. Al final este mal para ellos, ¿sabes qué era, Paco? Era el simple hecho para que se viesen como un matrimonio, es decir, vaya matrimonio de Dios. Vaya de verdad que le han puesto todo ante los apóstoles, para que todo el mundo diga de verdad que son de edificación, que son de bendición. Pero en el ojo de Dios decían, estos no son. ¿Sabes por qué? Porque cuando vinieron delante del pueblo, cada uno dijo, ¿en esta habéis vendido? Le dijo luego a Safira, dice, sí, en tanto. Dice, pues mira, ahí va tu marido porque ha muerto. Dice, porque por la mentira expiró, dice la palabra. ¿Qué será cuando se unen en mal? Como muchas veces el mal intenta ir hacia adelante, pero ¿sabes qué pasa? Que ante la obra del Señor el mal nunca prevalecerá. Porque dice que nosotros somos más que vencedores, porque es Cristo la cabeza de la iglesia. Y aunque ellos quieran ir en contra de la iglesia, o quieran a través de su mentira ser centro en medio de la iglesia, Cristo al final es la cabeza. Al final, como íbamos diciendo, hicieron esto porque vieron a un tal Bernabé, un capítulo antes, y decían, lo ponían todas las ofrendas, tanto que no había necesidad. Y estos dicen, mira este Bernabé, chipriota, que creo que venía en esos momentos de Chipre, por la heredad, dice, fíjate, dice, este que lo ha dado, dice, y nosotros no vamos a darlo. Y dijeron, sí, en tanto. Pero ¿sabes por qué? Para que se diese en cuenta el pueblo de que ellos también eran de Dios. Pero hay algo más, Eduardo. A ver, vamos a ver. Yo he estado explicando el contexto y lo que rodeaba las circunstancias de este hecho, porque Bernabé estaba ganando sitio, pero el escritor lo que quiere hacer ver, Ramón, Guillermo, que la iglesia, porque en griego es eclexia, que no es otra cosa que es la congregación de los santos, ¿vale? Voy a poner ejemplo de lo que es esta eclexia desde el Antiguo Testamento, cuando Israel empezaba en sus comienzos, porque no hay otro móvil en esta intención que el autor de Hechos lo que quiere dejar ver, que lo que estamos tratando es con un Dios vivo que nos ama, que entrega su vida para salvarnos, Guillermo, pero que también condena, y es un Dios de justicia que castiga. No me da miedo decirlo desde aquí. Amén. Sí, Dios es un Dios que renuncia del pecado. Sí, Señor. Y el pecado tiene unas consecuencias, porque el pecado tiene la consecuencia de separar al hombre de Dios, ¿vale? Y podemos ver como la falta de fe, la codicia y la hipocresía, como dice en Primera de Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? La intención del autor de Hechos era hacer entender al lector de que Dios está vivo, que esto no era un mecanismo de la adoración a un Dios muerto. Ya los israelitas conocían por historia que este Dios no está muerto, este Dios está vivo. Y ante hechos no rectos ni puros en intenciones, ya Dios dejó ver su mano poderosa sobre ellos. Hago recordar la historia de los hijos de Aarón, cuando en el Antiguo Testamento quisieron ofrecer fuego extraño, lo dice así en la palabra, en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, estos jóvenes ofrecen sacrificio, pero no lo ofrecen como Dios le demandaba, sino como las naciones paganas, las naciones cananitas, ofrecían a sus dioses. Dios se aira contra estos jóvenes y mueren irremisiblemente. ¿Sabes qué pasa? Que ya no se volvió nadie a atrever a ofrecer como les daba la gana, porque Dios dejó ver que las cosas se tienen que hacer como Él dice, porque Él es el juez y el que manda.
El siguiente ejemplo que podemos ver es cuando David transporta el arca de Dios a Jerusalén y quiso moverlo como lo movieron los filisteos, con una carreta. Y murió aquel hombre cuando quiso sostener Ufa, ¿no? Uza, correcto. Tuvo que parar David la procesión. ¿Y cómo tuvo que hacerlo? A hombro. ¿Y llevado por quién? Por los levitas, por quien él había mandado. Porque las cosas, Ramón, hay que hacerlas a la manera de Dios. Porque lo primero que se nos manda en el Antiguo Testamento es: oye, oh Israel. Y en el Nuevo Testamento se nos manda a decir que nosotros adquirimos fe porque por oír la palabra del Señor. El ser humano, que es lo que no quiere hoy en día, está llamado a ¿qué? A obedecer la palabra del Señor. Porque esta palabra lo único que provoca en el ser humano es vida, y vida en abundancia. Otro ejemplo que podemos ver, ¿vale? Es el de Ananías. Ananías, he dicho en el Antiguo Testamento, y ahora nombró la época de la Iglesia. El fallo de Ananías, Ramón, fue que no hizo las cosas al diseño de Dios. Y eso es lo que nos ha reunido en esta tarde. Amén. El diseño de Dios, ¿sabes cuál es? Ofrecer las cosas, pero con un corazón puro y sincero. Puro y sincero, porque cuando no lo hacemos como Dios quiere, pues vamos camino de un camino errado y un camino que nos lleva a la mentira, al engaño, al estar deformado en nuestra naturaleza divina, a aparentar lo que no vivimos, a vivir como un cordero vestido, o mejor dicho, como un lobo vestido de oveja. Esto es lo que le pasó a este matrimonio. Es verdad, sí, no hicieron las cosas conforme Dios quiso. Y esto lleva unas consecuencias. Y las consecuencias no es más que otra que lo que le había acontecido, que era la muerte. Porque el pecado nos lleva a la muerte. Aquí no engañaron a los hombres. Aquí no mintieron a los hombres. Aquí mintieron a Dios. Pero lo que Dios no le agradó fue la conspiración que hicieron. Por eso he dicho que enseñamos en casa, que ministramos en nuestra casa. ¿Pero qué vino a la iglesia, Ramón? Temor. Después del hecho en sí de que Dios tomó cartas en el asunto y emitió juicio, que vino gran temor. Amigo mío que me estás escuchando, dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay unas manos cariñosas, Rubén, que se dieron en la cruz por amor. Pero amigo mío, ahí también hay unas manos que enjuicia el pecado, porque lo que quiere crear es ejemplo de que Él está vivo. Quiere llamar la atención de que las cosas hay que hacerlas a su manera. En esta tarde le digo, Cristo lo está esperando para que le obedezca, porque Él primero le amó. Él no es un tirano, Él no es un mal padre, Él es un buen padre que quiere su bien. Y como quiere su bien, sométase a Él. ¿Para qué? Para que Él le pueda dar vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor: ay de aquel que le prometa algo a Dios y no lo cumpla. ¡Ay! Es una exclamación. Es algo de cuidado, atención. Y estos hombres no lo hicieron. Hay una historia donde el pueblo de Dios, en Josué capítulo 7, la historia de Acán, que eso es algo que dice, parecía que no tenía importancia, pero lo que le llevó a este pueblo a la derrota fue la desobediencia. Porque no es más que otra cosa que lo que le pasaba a Ananías y a Zafira. ¿Y qué le pasó a Acán? Desobedientes. Cuéntanos qué le pasó a Acán. Miren, lo que le pasó a este hombre, a Acán, fue que cuando fueron a conquistar la tierra de Jericó,
Dios le dijo a Josué cómo debía de hacerlo y qué debían de tomar. Dijeron que no debían de tomar nada, pero a este hombre, a Acán, también le codició el mirar el lingote de oro, el manto babilónico y algo más que no me acuerdo exactamente. Pero lo que vamos a decirle es que codició y trajo gran ruina al pueblo. A su casa, ¿no? Sí, pero mira lo que le pasó por la desobediencia, que fueron a conquistar ahí, una ciudad pequeña, que incluso dijeron, mira, manda a unos pocos hombres, solo a unos pocos hombres, porque es muy pequeña, ¿para qué vamos? Sí, vale, lo vamos a hacer así. Y fueron derrotados. Y ahora Josué se pone a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué ha pasado? Si hemos hecho lo que tú has dicho y hemos conquistado Jericó, una ciudad impenetrable, difícil de conquistar, con fuertes murallas, bien cerrada, como dice la palabra, y la hemos conquistado. ¿Qué ha pasado con esta ciudad que es pequeña? Y Dios no tuvo que decirle más que había anatema en el pueblo. Anatema es pecado, ¿no? Efectivamente. Pecado. Y el pecado, la paga del pecado, es muerte. La dávida de Dios es vida, y vida en abundancia. Dios le dijo a Josué qué tenía que hacer. Pon a cada hombre, pueblo, tribu. Y hasta que llegó acá. Y confesó. Y decía dónde estaba, a dónde había escondido estos tesoros, que era en su tienda, debajo de su tienda. Mire, dicho sea de paso, no dejes que el pecado venga entrando en tu casa y se acomode. Porque cuando el pecado se acomoda en tu casa, es cuando encontramos la deformidad. Es cuando perdemos la naturaleza, la santidad. Dejamos de tener la visión de Dios y empezamos a tener la nuestra. Y cuando nosotros tenemos nuestra visión, nos vemos perdidos. Y Dios tuvo que hacer un juicio. Y cogió acá a tu familia y a todos los que tenía, los apedrearon y los tuvieron que matar. Por la desobediencia vino un gran problema al pueblo. Por esta desobediencia que Ananías y Zafira cometieron ante los ojos de Dios, vino un gran temor al pueblo. Para que vieran, como decía Paco, que era un Dios vivo, que era un Dios real. Que no estaban tratando con cualquier Dios, sino que estaban tratando con el Dios vivo, el 3 veces santo. Pero os hago una pregunta a la mesa y que me responda quien quiera. Vamos a ver, Ananías tenía la influencia del Espíritu Santo, tenía la influencia de los apóstoles, y bueno, él era un hombre que en un principio era uno más del conocimiento que le estaban impartiendo de la palabra del Señor. ¿Qué influencia recibió este hombre para que él hiciera esto? Al final la del enemigo, ¿no? Porque hay fuerza. Al final, si en el mismo Edén hubo un tentador para Adán y Eva, siendo la santidad, por así decirlo, en gloria aquí en esta tierra, cuánto no más, también le vino a Pedro. Fíjate, donde que Satanás no entiende de nadie. Pero ¿sabes qué pasa? Que antes de eso tiene que haber en nosotros, Paco, un deseo en el corazón. Porque dice que Eva ya estaba mirando ese árbol antes. O sea, yo me imagino que Ananías y Zafira tendrían que ser también personas como aquel joven rico, que le dice en el Evangelio de Lucas, creo que era, dice, y Jesús lo amó, dice, porque cumplía los mandamientos. Pero cuando le dijo, sí, pues ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se fue, dice, y porque tenía mucha riqueza, se fue triste. Dice, malo es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos ya vieron esa herencia y decían, pero ¿cómo darle todo esto a los apóstoles? Es nuestro dinero. Dice en el capítulo 4, lo primero, decía,
decía que nada, o sea, dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Sabes por qué? Porque ellos decían, si es que lo que tenemos viene de Dios. Pero al final, cuando nosotros tenemos las riquezas en nuestros corazones, ¿sabes qué pasa? Que el enemigo viene y nos tienta. Si al mismo Jesucristo lo quiso tentar, si al mismo Judas lo tentó, y este sí cayó. Al final tenemos que saber, el pueblo de Dios, con que tengamos el Espíritu Santo, también viene un tentador a nuestra vida, que nos quiere hacer, al fin y al cabo, la vida contraria a Dios. Nos quiere desligar del camino de Dios y cada día perdernos en este mundo. Porque Ananías y Zafira, conforme estaba lloviendo, dice el mismo Señor Jesucristo, dice que todos los pecados perdonaba, pero dice en Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, al final, cuando esto se burlan o mienten al Espíritu Santo, me da a entender cómo hoy día el Espíritu Santo es como Jesús en la tierra. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes que a esa iglesia le recordó que la paga del pecado es muerte? Que le recordó cómo el pecado trae mal a la misma iglesia del Señor. Entonces, nos estás comentando, Eduardo, que la influencia por la que se dejó llevar y gobernar Ananías fue Satanás. Así es. Bueno, entonces, por eso tiene explicación, porque en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 16, nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es que este hombre, o mejor dicho, por llamarle algo, Satanás, es un hombre lleno de mentira. Es el padre de la mentira. Y hace su trabajo. Satanás es un espíritu, ¿no? Efectivamente. Que influencia... Efectivamente. Por eso su trabajo es la mentira, el engaño, la codicia, la imitación. Que es lo que le pasó a Ananías. Quería codiciar, quería imitar y quería codiciar. Y esto le llevó a la influencia del enemigo, a abrirle la puerta al enemigo. Y cuando le abrimos la puerta al enemigo, pues nos vemos perdidos. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Yo lo que veo en esta historia, que es maravillosa, ¿no? Y conforme más empezamos a desgranar y conforme más empezamos a sacar contextos de lo que es la historia esta, ¿no? Que podemos ver en Hechos 5, vemos que este maravilloso libro, que damos tan poca importancia muchísimas de las veces a lo largo de la historia, donde mucha gente nada más que hablan que ha sido el libro más vendido, que ha sido el libro más traducido y que ha sido el libro con el valor, pues, de todo lo que queramos hablar, literario y todo lo que queramos ponerle. Pero yo digo que no tiene solamente esa importancia, que sí que lo tiene, ¿no? Tiene toda la literatura que quiera buscar, te habla del futuro, del presente, lo utilizan muchos científicos, lo utilizan mucha gente para buscar excavaciones, para identificar con las edades. Yo digo que esto es un manual de un cristiano. Y nos sigue explicando día tras día, porque veo que esta historia tiene más de 2000 años y hoy por hoy sigue sucediendo en la vida diaria las mismas historias que acontecieron hace ya 2000 años. Entonces Dios nos da las soluciones a través de ellas, si sabemos compararlas unas con otras. Yo soy de los que considero que si leemos la Biblia y la ponemos por práctica, nos va a servir para quitarnos de muchos de los problemas, ¿no? Y sigo viendo en esta historia que hace más de 2000 años, en comparación conmigo y con todos los contemporáneos míos, de que nos gusta más parecer que ser. Pero muchísimas veces, ¿vale? No lo digo por todo, no vamos a generalizar, porque no vamos a generalizar en ningún área ni en ningún campo, pero vamos a hablar por mayoría. Muchas veces nos gusta más parecer que ser. Nos gusta más ser un cristiano que aparente más que lo que somos. Y yo considero que esto es mi forma de pensar y mi forma de jugar, ¿vale? Ananías y Zafira llegaron a ser
más esto, aparentar de ser. Ellos vieron gente de mucho renombre, gente donde tenían una importancia, y ellos también quisieron ser. Pero yo me tengo que venir, que si ellos quisieron ser, nos tenemos que agarrar a ese anuncio que había tan, me parece que era de Audi, que decía velocidad sin control no es estabilidad ninguna, ¿no? Si tú quieres ser, tienes mucha velocidad, pero no tienes estabilidad, no sirve para nada. Es como el que edifica la casa sobre la arena. O sea, el que edifica sobre la casa, sobre la arena, va a durarle poco a la casa, puesto que no tiene cimentación ninguna. Esto es lo que le pasó a ellos. Ananías y Zafira, es lo que considero. Lo que tú nos quieres decir es que tenemos que tener cuidado con los dardos del enemigo, ¿no? Sí, De sí, cómo podemos, ahí quiero llegar yo. cómo podemos apagar los dardos del enemigo. Que, como bien ha dicho nuestro hermano Paco, se encuentra en Efesios 6, de 12 al 16. Porque estos hombres no lo hicieron, no apagaron los dardos del enemigo. No, yo lo que digo que velocidad sin control, tenemos que tener una estabilidad. Nosotros podemos hablar de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, pero que no tenga la consagración de Dios, uno nos puede hablar de toda la Biblia entera, de principio a fin, el tema que él quiera. Pero si no la lleva a práctica, no le sirve para nada. Hay personas que no han leído la Biblia porque a lo mejor no han podido tener conocimiento para leerla, porque eran analfabetos, pero se ponen de rodillas y buscan la gloria de Dios y son siervos de Dios. Hemos llegado a conocer personas que se sabían la Biblia de memoria, no por lectura. Entonces, lo que te quiero decir, que no es solamente tener conocimiento, estar en un alto standing espiritual o cristiano, sino pagar el precio de la estabilidad. Porque vivimos en un mundo que es terrenal, pero también tenemos que agarrarnos a lo espiritual. Eso es lo que yo quiero decir. Por eso dice Santiago 4:7 a lo que tú has dicho. Y yo creo en el Espíritu Santo y con lo que tú has dicho, tío. Dice, someteos pues a Dios. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Al final, lo que nos hace mejor o peor no es cada día, como tú has dicho, estudiar más. Al final nuestra fe viene por el sometimiento al Señor. Cuando nosotros nos sometemos, todo nuestro ser, al final, ¿sabes qué pasa? Es que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Me da a entender cómo este Ananías al final no estaba bien sometido al Señor, porque como bien has dicho, tío, estaba sobre la arena, sobre cuando le iba bien, pero cuando tuvo ese momento, pues al final, pues, ¿qué pasó? Pues mintió, porque cuando no tenemos, como bien dice nuestro Señor Jesucristo, dice, uno no puede tener dos señores, dice, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Seguramente este Ananías y Zafira no estuviesen bien sometidos al Señor, y cuando vino el momento de la tentación, el momento de la prueba, ¿sabes qué pasó? Que no resistieron, que el enemigo entró en ellos y ¿sabes qué pasó? Que cayeron los dos. Mintieron ante la iglesia porque deseaban antes la buena fama, pero también tener su riqueza. Y muchas veces, Rubén, el ser cristiano nos va a costar mucho. Dice, porque quien quiera ganar la vida, dice, la perderá. Dice, pero quien pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. ¿Sabes por qué? Porque en el cristiano hoy día no hemos nacido para ganar siempre. Al revés, el cristiano es el que tiene que perder muchas veces de lo suyo, de su dinero, de su razón, de su economía, de todo lo que bien pensemos, tenemos que perder para ganar a Cristo en nosotros. Dice el apóstol Pablo, aquel que decía, yo soy hebreo de hebreo, soy fariseo de fariseo. ¿Sabes qué dijo? Dice, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en el Hijo de Dios, y antes lo vivía la carne. Es que aquel que tenía el celo de Dios cuando era fariseo de fariseo, luego tenía celo, ¿sabes por qué, Paco? Por negarse, porque la persona de Cristo se viese en él. Dice, sé vivir con todo, y de con mucho y de con poco. Dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mira, yo quiero lanzar una pregunta, porque dice que en el primer momento pensaron de darlo todo. En el primer momento ellos pensaron en darlo todo, pero luego lo rehusaron. ¿Por qué? Creo que fueron influenciados por el demonio. demonio. Lo que quiero decir es que tenían un buen sentimiento y habían aceptado. Y decían, sí, lo vamos a dar todo. Pero ahora, ¿por qué rehusan a dejarlo de dar? Porque el enemigo nunca está de balde. Existe un Dios, existe un diablo,
un cristiano verdaderamente no tiene que ser porque está poseído, pero si un cristiano puede ser influenciado, eso en todo acabe y en todo lugar, ¿sabes? Y considero de que Ananías y Zafira fueron influenciados por Satanás. Para lo que estaban haciendo bien se retractaran de ellos, ¿no? Y creo que Dios fue un caballero, porque yo creo que Ananías, cuando le preguntaron, él cayó porque mintió contra el Espíritu Santo. Pero yo comparo lo de Zafira con Adán y Eva. Yo creo que Dios le dio un momento de oportunidad a Zafira para que fuera perdonada. Si se llega a hablar de sinceridad y de corazón, le he dicho, no, pero hemos quedado con esta cantidad. Yo ahí lo comparo exactamente cuando digo, Adán, ¿qué ha hecho? Yo sé Dios lo que había hecho Adán. ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Y dice, yo no, ha pecado Eva. Yo creo que hicieron exactamente Zafira lo mismo que hizo Adán. Le dio un momento de una oportunidad de ser perdonado si ella llega a reconocer de que había mentido. Pero es que no, ella dijo lo mismo que había dicho su marido. Pues murió. Es un Dios justo. Nos estás diciendo, Guillermo, que me ha encantado como lo has explicado, que Dios censura no solamente el pecado, sino quien permite el pecado. Verdaderamente sí. Eh, Si por culpa mía hago de que caiga otro, aunque otro haga el daño, yo soy partícipe, ¿no? Si la ley mundana lo condena, ¿cómo no lo va a condenar? Recuerdo a un personaje, y permitirme que me tome un minuto, recuerdo a Judas vendiendo al Señor, porque el ideal de Judas sobre el Mesías que debía venir era un caballo blanco, un gran guerrero y que los liberase del Imperio Romano. Como no era a la manera de Judas, tenía él en la mente, como todo judío, por un error en el que ellos no pudieron ver en el Antiguo Testamento no solamente al Mesías guerrero, sino al Mesías sufriente, ¿vale? Vemos a un Judas que entrega a Cristo. ¿Y qué influencia recibió Judas? La influencia, porque lo dice el mismo Cristo, no yo. Fue influenciado por Satanás. Fue influenciado por Satanás. Pero, y ya os dejo a vosotros, ¿vale? Efesios 6:16 nos dice, tomad, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y yo quisiera quedar esta pincelada. ¿Qué es la fe? La fe no es solamente el conocimiento acumulado en nuestro intelecto sobre la palabra de Dios, sino esa fe se va cimentada y no se va a mover cuando lo que sabemos de la palabra del Señor lo llevamos a la práctica. Entonces, se convierte la palabra en un agente vivo en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y desarrolla en nosotros, como ha dicho mi amigo Eduardo, ya no soy yo, es Cristo en mí, porque le estoy dando lugar al gobierno de Cristo. Y Cristo, como a través del Espíritu Santo, como un agente vivo, me convierto en un verdadero cristiano como Bernabé, que no tenía nada suyo, porque su confianza, su fe, ¿ha visto que como a el dardo del enemigo no vino? ¿Por qué? Porque es que lo hacía todo en fe. El gran problema de Ananías fue que se dejó influenciar. Pueblo de Dios, amigo que me está escuchando, en esta realidad existencial en la que estamos, hay dos realidades. La realidad de Satanás, que nos influencia para matarnos, hurtar y destrozarnos, pero hay una realidad existencial influenciada por un Dios que está interesado no solamente en comunicarse con usted, sino en salvarlo y en llenarlo de vida. Por eso, en esta tarde le damos la oportunidad que usted pueda recibir a Cristo. Cuando diga a mi hermano director, invita a mi hermano Guillermo a hacer la oración del justo, le invitamos que reflexione sobre la palabra de salvación que le ofrece hoy Cristo y su iglesia. Yo lo que veo también es que muchas veces, incluso aquellos que dicen que son agnósticos y no creen en Dios,
le echan a Dios la culpa de todo lo que acontece. Pues Dios es el injusto. ¿Por qué permite Dios esto? Porque si tú no crees en Dios, dice que eres agnóstico como leche. Y lo que tengo que pensar del ser humano, que nuestras consecuencias repercuten en una cosa, ¿no? Si tú mientes, cuando entramos en la mentira, estamos fuera del propósito de Dios, y lo podemos ver en Éxodo 20:16, que es uno de los mandamientos octavos. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Estamos hablando en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si uno de los mandamientos de Dios ya lo estamos incumpliendo, estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces hay dos, está Dios y el adversario, el enemigo. Si tú estás fuera de la cobertura de Dios, el enemigo te reclama, me pertenece, y estás a merced de lo que él quiera. Entonces muchas veces creemos que haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, o estar fuera del propósito de Dios, o incumpliendo los mandamientos de Dios, podemos estar a salvo. Tenemos que tener cuidado, porque nuestros hechos traen una repercusión. Si tú pecas, estás en la voluntad de Satanás, no estás en la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces eso trae una repercusión. Si Ananías mintió, ya salió del propósito de Dios, porque estaba incumpliendo el octavo mandamiento, ¿vale? Y lo reclamó Satanás. Con él puede hacer lo que quiera, con usted puede hacer lo que quiera. Entonces tenemos que ser consecuentes de nuestros hechos. Es decir, no, Dios nos perdona. No, Dios es justo, ¿vale? Dios mide en balanza, es perfecto, ¿vale? Él no entra en ti a la fuerza, ni te afecta, ni te absorbe, pero Satanás sí, ¿vale? Dios llama a la puerta y si tú le abres, él entra y cena contigo. Pero eso, Satanás va a entrar como una aspiradora por donde pueda entallarte. Y más si tiene preferencia. Si tú estás incumpliendo uno de los 10 mandamientos, ya estás fuera de la cobertura de Dios, ¿vale? Lo que pasa es que Dios es grande y misericordioso. Porque todos somos pecadores, ¿no? Todos somos pecadores. Aquel que diga que yo no he pecado, se confunde. Por eso es una de las cosas buenas que puede tener un cristiano. Por eso que tenemos que encontrar la solidez del cristiano, aunque sea poquito, pero orar con Dios, echar ratito con Dios. Y una de las primeras cosas que tengo que decir, Señor, perdóname. No podemos ir de prepotente, como aquel que decía, Señor, yo oro. No te ensaltes. Deja que Dios te ensalte. Entonces, nos estás tratando de decir que la práctica del pecado es lo que trae muerte, porque podemos resbalar, ¿no, Guillermo? Tenemos a Cristo con que nos puede perdonar, ¿no? El cristiano puede caer una y mil veces. De hecho, lo que es el ejército de Dios es el ejército más incompleto que hay. Pero el que cae y el que se levanta son los hijos de Dios. Dios está perfecto con nosotros, con que caigamos y levantemos, ¿vale? Pero claro, la depravación, la degradación, en el mundo se está viendo las consecuencias. O sea, lo que nos estás tratando de decir que aquel hombre que se obstina en practicar el pecado es el que está fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Hombre, aquel que lo haga ya. Una cosa, como decían que era Catayo, que es resbalado, tú te resbalas, no porque tú hayas querido, ¿vale? Te da vergüenza, te levantas y todo, pero aquel que se vaya tirando por el suelo, vaya cayendo en los charcos, dices, tú, este tío no va bien, lo hace adrede. Entonces, aquel que cae ya como decía Dante Gebel, ¿no? Por diversión, por Juegos Olímpicos, como él lo quiere interpretar, ese está fuera de la cobertura de Dios, ¿no? Es que ahora mismo lo acabas de enmarcar. Es que Ananías premeditó su pecado. ¿No ven? Involucró a su compañera, ¿no? También. Claro. Y su compañera fue partícipe al 100%, porque cuando le preguntaron por qué ella, si él era partícipe, y él quiso mentir, ¿por qué no? Ella se arrepintió, y le hubiese dado tiempo a ser perdonado. Y como mintió, fue juzgada también. Esa es mi interpretación de lo que es la historia. Entonces lo que te quiero decir, tenemos que ser justos con Dios. Yo te podría mentir a ti, Ramón, te puedo engañar a ti, pero a Dios no lo puedo mentir ni engañar. Tenemos que ser justos con Dios. Y creo que en el tiempo en el que estamos, no podemos hablar de un Dios solamente. Tenemos que buscar una consagración, apartarnos un tiempo para tener esa relación con Dios, porque es que es muy necesario tener el escudo ese que buscamos, ese escudo que Dios nos ha creado para nosotros, esa armadura creada, templada y formada para nosotros. Porque todos los hijos de Dios, Dios le da una armadura creada y templada y especialmente para Él, para contraatacar las acechanzas del enemigo. Porque los dardos que a ti te hacen daño, a mí no me hacen daño. ¿Vale? Entonces cada uno, Dios le pone su armadura para luchar contra las acechanzas del enemigo. Y es así. Dice que todo lo que no nos lleve a buscar el reino de Dios
y su justicia nos aparta de Dios. Y esto es el mundo, la carne o Satanás. Son los tres enemigos por los cuales, pues, el enemigo se va a usar. ¿Para qué? Para que no lleve a cabo el cometido que Dios empezó en ti. Como le pusimos este título a este tema, fue que Dios no puede ser burlado. Amén. A Dios no hay quien lo engañe. No podemos vivir de apariencia, no podemos vivir creyendo que somos y luego no somos, porque al final, como dice en el capítulo 5 en el versículo 5 dice: y al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. La consecuencia de su pecado, la consecuencia de su desorden, la consecuencia de querer aparentar lo que no era, le llevó a la muerte. Yo lo que digo que a todo cristiano que haya, todos no pueden llegar a tener pues, la misma altura espiritual. Todos somos hijos de Dios, pero cada uno, Dios le da unos talentos, ¿no? Entonces, aquel que esté fuera de su talento y le caiga grande la armadura que está utilizando, ese va a estar de rebote dentro de esa armadura y va a estar haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces no podemos ser todos de la misma estatura, no podemos ser todas de los mismos diámetros y no tener todos los mismos talentos. Mira, Dios le va a dar talento a uno del que cante, a otro, por ejemplo, le puede dar otro don, por ejemplo, de que sea un buen predicador. Pero claro, si cambiamos o transversamos, el predicador quiere ser cantante, cada vez que cante va a tener a lo mejor 100 va a desafinar 100 veces. Y a lo mejor que canta quiere predicar y se va a confundir 1000 veces. Entonces, lo que Dios nos ve tenemos que saberlo, sacar el máximo rendimiento. Yo te voy a decir una cosa, Guillermo. Cualquiera de nosotros vamos a cantar, yo y tú y Guillermo, porque tú y yo tenemos un tono que es distinto, un tono que Yo creo que te lo ha dicho ya Guillermo. me está animando, ¿verdad? No, al Ese- revés, que tú eres más de predicar que de cantar. No, que no. Yo no puedo dejar mi actuación de ser cantante porque el Yo creo cantar que ya es tienes que algo ser bueno. guachano, una vez. No, de este grupo no me pueden echar. No, Eso quiere decir a todos que estén en la mesa que estamos en un tema donde el Señor siempre es el que tiene y prevalece. Amén. Por eso los hombres podemos tener una buena opinión y aquí estamos viendo algo que es el Dios verdadero, que es el que nos juzga. El Dios que trata con nosotros, que igual que viene a nuestro corazón, es el que trata personalmente con cada uno de nosotros y Él es el que siempre tiene la última palabra. Amén. Por eso no hay que dejar de entender que solo Él nos defiende, solo Él nos hace justicia, solo Él nos hace misericordia y solo Él nos perdona. Yo voy a contar una historia que yo creo que no sé si... No nos cuente la de la semana pasada, ¿eh? No. Venga. Es una historia que ha sido real. Yo creo que ya la conté aquí. Dios no nos deja de sorprender y sigue siendo el mismo. Se vuelven a repetir las historias que hay en la Biblia hace 2000 años al día de hoy. La oración, la intercesión es fuente de poder. Y os voy a contar una cosa. Yo llevo de cajero un montón de años y he tenido mucha relación con muchas personas que hoy por hoy ya no viven con nosotros, no existen. Les voy a contar una historia que fue del abuelo de Paco, del tío Emilio, si la acordáis. Él venía los jueves y me hablaba: pues he vendido una tierra, me tienen que dar tanto, cuánto tengo que dar de comisión por dar de diezmo a la iglesia. Pues me tiene que dar por aquel entonces 5.000 pesetas, 3.000 pesetas, depende de lo que él ganara, ¿no? Pues viene y me dice: Guillermo, me estoy destrozado, tengo un problema en mi casa, un problema que tenía él, porque entonces, no me voy a meter en muchos detalles. He hablado con el pastor he hablado con el responsable he hablado con 1000 personas que yo contextuaron, que eran grandes, que eran importantes, que no podían funcionar. Ninguno es capaz. El que quiere no puede, y el que puede no quiere. Y yo me agoto. Y sí he tenido un sueño. Cuéntemelo, tío Miguel. Estoy en el mercado del jueves, cuando era aquí en la plaza de Abasto. Total, me cuenta que había tenido un sueño, que su casa de Torre Mayor, yo me acuerdo que era su casa de Torre Mayor, que él desde su comedor veía hacia la puerta de la calle montones, hoyos, arena, zanja, toda la casa desmontada, como si hubiera muchos albañiles, los baldos sin quitados. Y entraban albañiles y se iban, entraban otros albañiles y se iban y decía: pero qué es esto, es toda una locura. Todos los albañiles que llegan me rompen, me levantan, pero ninguno me arregla.
no me solucionan nada y cada día se va alargando más el tema. Y dice que escucha una voz en el sueño y dice, yo soy el maestro de los maestros. Porque él había intentado buscar en el mundo un albañil bueno, que antes un albañil no que era un oficial se llamaba un maestro, intentaba buscar oficiales buenos que le supieran arreglar el problema de las tuberías, de la avería que tenía en su casa y buscaba un maestro. Y dice que escuchaba, yo soy el maestro de los maestros. Y él le dio lugar, pues entra tú y arréglalo tú. Dice, si tú quieres que yo te arregle y te solucione, búscame. Y me dijo estas palabras que me acuerdo perfectamente. Yo soy el Dios que trabaja en la noche. Yo soy el Dios que trabaja en la noche. Y yo, ¿qué te ha dicho? Bueno, pues me he quedado con él en un compromiso de levantarme todos los días de 4 a 5 de la mañana. Y te gritamos y le preguntaba, ¿qué? Sí, me levanto a las 4, hablo con Dios, Dios me trae. Estoy contentísimo, toda esa pena que tiene, esa tristeza. Pues quieren creer cada vuelta de 3 meses. El problema que tenía tan grande que podía haber tantos problemas, tantas adversidades, se disolvió de tal manera sin tener que entrar hombres a hablar ni más personas a solucionar. Se disolvió. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo que queremos arreglar con las manos del hombre, Dios la arregla él en el silencio y en el espíritu. Por eso yo influencio a todos aquellos que nos escuchan, que están entrando, que tienen necesidades, que a lo mejor no tienen el conocimiento extenso respecto a Dios, de que practiquen la oración, y no sé por qué, perdónenme, no lo sé, pero sí que sé que Dios obra en la noche. A mí fue otro que también me habló a la vuelta de otros 15 o 18 años de haberme pasado a ver con aquel tío Emilio, que por eso me vino otra vez este recuerdo. Dice, el que me busca en la noche me encuentra. Y lo comprobé, me tiré pues 5 o 6 meses buscándolo en la noche y es que me despertaba solo. Cosas anormales, sonaba un gato. No voy a contar más historias porque este ya se ha ido. Pero es que, es verdad, de verdad, me dijo estas palabras, el que me busca en la noche me encuentra. ¿Qué cosas tan maravillosas tiene Dios guardadas en sus manos para el ser humano? Tan sencillas, tan suaves. Lo que tú intentas de transversar, de arreglar o solucionar, Él te lo limpia y te lo purifica. En la contemplación a Él, en la relación con Él. Entonces yo no sé a quién me está escuchando, quién no me está escuchando, qué problema tengo, ni qué solución puedo darle. Pero sí que buscar a Dios en la madrugada es algo maravilloso. Te enamoras de Él. Te haces adicto a Él. La verdad, mejor una temporada. No te voy a decir que no se va a tirar uno toda la vida. Hay personas que sé que lo hacen, de buscarlo en toda la noche. Yo no. Pero sí he tenido temporadas muy buenas y luego especiales y casuales de levantarme en la madrugada de buscar a Dios. Así que te aconsejo, si tienes un problema, si tienes algo, no busques tanto en el hombre, busca en Dios. Experimenta, esto no vale nada. Si dices que vas a un buen psicólogo, si dices que vas a un gran médico, si dices que vas, búscalo en la madrugada. No te digo que tengas que ponerte de ninguna manera, porque no sé, hasta por tu conocimiento. Aquellos que dicen, tienen que estar de rodillas orando. No. Yo lo que quiero es sinceridad y de corazón, ¿vale? Hay personas que son mayores y tienen que hacerlo sentadas, porque se sienten, que se arropen. Hay un proverbio que habla a lo que tú estás hablando, que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Maravilloso. Es tiempo de que nos apartemos de aquello que a Dios no le agrada. Amén. Ananías y Zafira notaron. Quisieron seguir con la burla, con la mentira, con el engaño. Dice que no se puede encubrir el pecado por un tiempo, porque trae confusión y muerte. No puedes aparentarlo. Al final vas a dar lo que das. Si eres del Espíritu, darás del Espíritu. Pero si eres de la carne, al final darás de la carne. ¿Y por qué? Porque dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Los falsos imitadores deben saber que ningún disfraz puede ocultar la mentira en el corazón. Aquel que todo lo sabe y que es la verdad. Los falsos imitadores deben saber que ningún disfraz puede ocultar la mentira
en el corazón aquel que todo lo sabe y que es la verdad. Antes de una pregunta, Ramón. ¿Tú le miras la cinta a tu coche? Sí, de vez en cuando. ¿Por qué se lo mira? Porque tengo que cuidarlo, para saber de si cómo tiene está. o no tiene, ¿no? Y si no tuviera aceite, ¿qué pasaría? Se gripa. ¿Y qué tendrías que hacer? O gastar dinero, comprar un coche nuevo o lo que fuera. Eso es lo que Dios me dijo una vez. Muchas veces esperamos a lo último y queremos hacer un ayuno, hacer una inversión muy grande para solucionar el problema cuando ya lo tenemos. Y Dios me ha dicho, no hace falta esperar al último momento, más anticiparnos. Entonces, muchas veces es más fácil anteponerlo al problema que solucionar luego el problema. Con esto, ¿qué te quiero decir? Cuando no sepas orar, interceder por enfermedades, reprendo la enfermedad esta, reprendo la economía esta en el año tanto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que estamos pasando por una fecha donde están aconteciendo casos aquí en España, no más sino fuera de España, sobrenaturales en política. Los líos y los conflictos que ha visto ahora mismo en España nunca han existido, ¿eh? Ni aún en la guerra civil, ¿eh? De que intentar crear gobierno y no crearlo. Están pasando cosas anormales. Se está hablando de una crisis del siglo XX. Dios es el Dios de la finanza. No esperes que llegue la crisis en el siglo XX y vamos a ponernos ahora a interceder por todos aquellos problemas. Entonces, lo que te voy a decir, que cuando no sepas qué hacer, no sepas qué interponer, ponte a reprender el futuro y a pedir por una bendición mayor. Porque anteponernos al problema en las manos de Dios, ponerlo todo es una gran inversión, ¿vale? Yo me gustaría invertir el tiempo con el Señor y viendo, como nos hablabas antes de la armadura de Dios, viendo cómo con la armadura de Dios se puede caminar. Y a todas esas personas que estamos hablando, una España sin la fe del Señor no se puede vivir. Hoy en día no se puede confiar en los hombres. Aquí vemos que al final tenemos que confiar en Jesucristo. Jesucristo nos puede hacer libres. Jesucristo nos da algo que es maravilloso, que rompe cadenas, que nos anima, que nos ayuda y que trae solución. Nosotros no tenemos la solución, pero sí tenemos al solucionador. Y no nos habla de religión. Nos habla de Jesús. Así que vamos... De paz, de reconciliación. Vamos a orar en este tiempo que nos va quedando. Vamos a ir presentando tu vida. Yo voy a hacer la oración de justo sin tu permiso. Sí, sin miedo. Porque es algo Tú no te preocupes. que tengo el compromiso de hacer. Y luego ya oramos por quien tú quieras. Bueno, Señor Jesucristo, Padre Santo, bendito Dios, te doy las gracias por el programa de hoy. Te pido para aquella audiencia que nos está escuchando, esperemos que le podamos hacerle algo de bien en tu nombre y ser intercesores en tu palabra, Dios mío. Bueno, todo aquel que esté escuchando la palabra de Dios, conozca o no conozca a Dios, pero que quiera de libre disposición tener a Dios en su vida para solucionar sus problemas, para tener libertad, para tener sosegación, para tener un crecimiento, para tener alegría, una ilusión y una prosperidad, quiero que repita estas palabras, pero de corazón, lleno de plenitud y con seguridad. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados ante todo. Te pido perdón por mis pecados ante todo. Quiero decirte que te quiero conocer, así que te acepto como mi único libertador y salvador de mi alma. Toma tú el dominio, el control de mi vida. Mis problemas son tuyos para que tú me los soluciones. Y enséñame a comunicarme contigo, porque quiero tener una bonita y preciosa relación y estabilidad contigo, Señor. Bendícenos en esta noche, en este día. Bendice, Señor, a la audiencia que nos escucha. Bendice a tantas personas necesitadas como hay, Señor Jesucristo, porque tú tienes poder y autoridad para solucionar los problemas de aquellas personas que tienen insomnio, aquellas personas que tienen decadencia, aquellas personas que se encuentran solas. Señor, tú sabes los problemas de cada una de las personas que están hoy escuchándonos, para que tú entres y le des esa paz y esos dulces sueños regeneradores y restauradores para su vida. Eres grande y poderoso, eres maravilloso. Demuéstrate en ello, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado eres, Padre. Santo,
Antes de seguir orando al Señor, tenemos en las peticiones muchas personas que por el perfil, que nos ven, y queremos presentar a esas familias, queremos presentar a esas personas que están conectadas ahí con nosotros. Y muchas personas que nosotros no conocemos están puestas en la libreta, como que nos mandan por WhatsApp, corremos por ellas, como nuestro hermano Pedrín, que orará por su familia, como nuestro hermano Manuel y Lola, que para que el Señor siga haciendo su obra. También nos pedían desde Palma también por la familia, para que el Señor siga haciendo su obra. Y todas esas peticiones que nosotros aún no sabemos, pero tú sí, Señor, sí las sabes. Queremos orar al Señor junto con ustedes. Así que oren al Señor y pidan y rueguen para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos vista de esta armadura, para que el Señor nos preste esa gracia de poder seguirle a Él. Y me toca a mí. Señor, Dios de gloria, Dios amado, Dios eterno, ¿cómo no decirte, amigo mío, que te necesitamos más que nunca, Señor? Eres nuestra esperanza, eres nuestra roca. Queremos tu armadura, Señor, que tú nos revistas, Dios mío, de tu armadura, para servirte solo a ti, Señor, para honrarte solo a ti, Jesús, y para bendecir tu obra, papá. Queremos decirte, Señor, que en esta noche, Dios mío, sigas bendiciendo, que sigas llenando, Dios mío, el corazón de los hombres, Señor, de tu amor, de tu perdón y de tu misericordia, Señor. Porque tú eres nuestra riqueza, porque tú eres nuestra esperanza. Sigue bendiciendo al cansado, al cargado, al afligido, Señor. Y sigue ayudándonos, Dios mío, a esperar en ti. Tú eres nuestra roca fuerte, nuestro escudo y nuestra protección, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Aún nosotros cuando no lo vemos, Señor, sabemos que tu respuesta es buena, porque tú eres bueno, Señor. Porque todo lo que nos pasa a los cristianos es para bien, porque todo lo que nos pasa es para tu beneficio, porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Muchas gracias por todas las bendiciones que nos hacen vivir tu palabra y nos hace vivir tu gracia. Gracias por dejarnos amarte, gracias por dejarnos servirte, gracias por dejarnos ser de tu voluntad, Señor, Dios de gloria. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Dios mío, y por las personas que nos están viendo, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro refrigerio y tú eres nuestra esperanza. Gracias porque nos unes en fe, gracias porque nos unes en amor, gracias porque nos unes en perdón, Señor, Dios de gloria. Y muchas gracias por todo lo que recibimos de la cruz, Señor. Y sigue bendiciendo esta obra en el nombre de Jesús. Amén. Querido y amoroso Espíritu Santo, he decidido, Señor, amarte, Señor, por encima de todo, Señor. Te queremos, Espíritu Santo, y queremos que tú te sientas bien en nuestras vidas. Gobierna, Señor, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor. Y que no sea yo, sino seas tú en mí, oh Dios. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu amor y por tu belleza, Señor, porque me llevan, Señor, a lugares, Señor, de descanso y paz. Acordándome en esta tarde de ese equipo tan maravilloso que lleva Curro de Olivenza, Señor, que lleva Mané de Badajoz, Señor, que llevan tu palabra a la cárcel. Me acuerdo de ellos. Te ruego que tú los capacites, que tú los unjas, oh Dios, para llevar la palabra a esas personas que están en la cárcel. Bendícelos en gran manera, Señor, que tu palabra, Señor, crezca en ellos y que haya en la libertad en ti, porque la verdadera libertad, Señor, está en ti, Señor. Muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Señor, gracias por este programa y gracias por la bendición, Señor, de todas las cosas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria es para ti, Señor. ¿Cómo no darte la gloria y la honra? Porque tú eres digno de adoración, Señor. Quiero decirte que tú no sepas, Señor. No podemos ocultarte nada, Señor. No podemos engañarte, Dios mío. Como dice tu palabra, ¿dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? Y que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Señor, te ruego que tú saques, Señor, a la luz los verdaderos adoradores, Señor,
que están adorándote en lo secreto, Padre, que interceden por tu obra, que te piden, Señor, que tú te manifiestes a cada vida y a cada corazón conforme a tu propósito. Que el propósito sea, Dios mío, que nuevas almas vengan arrepentidas a tus pies, Señor, porque vean en nosotros un corazón sincero, Dios mío, lleno de luz y de paz, Señor, la cual solo tú sabes dar, Padre. Te ruego en esta noche, Señor, que tú bendigas a cada vida, a cada corazón que esté conectado en estos momentos a través de este programa, Señor. Amén. Que tú los bendigas, que traigas luz, Señor, y libertad a las vidas, Padre eterno. Que tú quites toda confusión y toda influencia del enemigo que quiera su mal o que no le esté haciendo bien, Padre. Te ruego que traigas libertad, Señor, y liberación a las vidas, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, y gracias te doy por todo, porque sabemos que tú estás en control de todo, Dios mío. Te pido que sanes a todo enfermo, porque por tu llaga, Dios mío, hemos sido curados. Todo enfermo, ya sea en espíritu, alma y cuerpo, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que vengas curando, Señor, a toda persona, porque creo en el Dios que todo lo hace posible, Dios mío. Te pido cada día porque vengas trayendo sanidad en medio de tu pueblo, Dios mío, y que a tu nombre sea toda la gloria y la honra, Señor, a través de la sanidad, Dios mío. Te doy gracias porque al igual que sanas, Dios mío, nos perdonas, Dios mío. Y deseo cada día, Dios mío, que hoy toda persona, como aquel Ananías y Zafira, Dios mío, si estuviesen hoy en ese pecado o en la influencia del enemigo, Dios mío, los libertases de toda obra del enemigo, para que resistan, Señor, al diablo y huya de ellos, Dios mío. Te ruego por cada vida, Señor, que estuviese influenciada, para que en el nombre de Jesús de Nazaret tu sangre cada día y tu aceite, Dios mío, pudra todo yugo cada día contra el de tu palabra, y crea, oh Dios mío, corazones conforme a tu agrado, mansos y humildes delante de ti. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la verdad que nosotros nos hemos gozado, nos hemos llenado de bendición, hemos recibido todo lo que Dios tiene para nosotros, porque nos lo ha prestado y nos lo ha dado el Señor. No es que lo tengamos nosotros, sino que Él nos ha regalado esta palabra para ustedes y para nosotros, porque nosotros hemos salido llenos. Yo quiero decirte a toda la mesa que yo voy lleno de la palabra del Señor y lleno de querer estar más con Él, de querer conocerlo más y de querer estar con Jesús y no apartarte de su amor y de su presencia, porque sin Él no somos nada, ¿eh?